amados hermanos. Voy a hablar sobre el tema de la unidad de la naturaleza de Cristo. Pero primeramente vamos a orar. Padre de la gloria, en nombre de Cristo Jesús, Señor, que este mensaje, Señor, caiga en terreno fuerte en las personas que lo van a escuchar, Señor. Que quede grabado en las tablas de su corazón y de su mente, Señor. Y que den fruto en cada familia, en cada esposo, en cada esposa y en cada hijo, en el nombre poderoso de Jesús. La unidad de la naturaleza de Cristo Jesús se refiere a la creencia cristiana de que Jesús es completamente humano y completamente divino. Dos naturalezas en una sola persona. Esta unidad se conoce como la hipóstasis. La naturaleza divina de Cristo se refiere a su divinidad, siendo Él Hijo de Dios, mientras que su naturaleza humana se refiere a su humanidad, siendo el Hijo del Hombre. Esta dualidad se mantuvo sin mezcla ni confusión, cada uno conservando sus atributos y propiedades. Algunos puntos claves sobre la unidad de la naturaleza de Cristo Jesús son: Jesús completamente humano y completamente divino es. Las dos naturalezas de Cristo están unidos en una sola persona. La naturaleza divina de Cristo es eterna, mientras que su naturaleza humana es temporal. La unión de las dos naturalezas de Cristo es misteriosa y trascendente. Para hablar de la naturaleza de Dios, hay que recurrir a las referencias bíblicas que ilustran las dos naturalezas de Jesús. En cuanto a la naturaleza divina, Juan capítulo 1, versículo del 1 al 14, argumenta que Jesús es el Verbo eterno, divino y creador. En Juan capítulo 8, versículo 58, Jesús se identifica como Yo Soy, un título divino. En Hebreos capítulo 1, versículo 3, Jesús es la exacta representación de la sustancia de Dios. En Colosenses capítulo 2, versículo 9, Jesús habita en toda la plenitud de su divinidad. En cuanto a su naturaleza humana, en Juan capítulo 1, versículo 14, refiere que Jesús se hizo carne, es decir, se hizo humano. En Hebreos capítulo 2, versículo 14, Jesús comparte nuestra humanidad. En Hebreos capítulo 4, versículo 15, Jesús fue tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado. En Juan capítulo 19, versículo 28, Jesús siente sed y cansancio como un ser humano. Y la interacción entre estas dos naturalezas, divina y humana, Filipenses capítulo 2, versículo del 5 a 8, Jesús, siendo Dios, se humilló y se hizo hombre. En Hebreos capítulo 5, del versículo 8 al 9, Jesús aprendió obediencia a través del sufrimiento humano. Y en Juan capítulo 11, versículo 35, Jesús llora, mostrando su compasión humana. Recuerda que la Biblia enseña que Jesús es plenamente Dios
y plenamente humano, sin que una naturaleza anule la otra. En Génesis capítulo 1, versículo 26, y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias del campo, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Este versículo nos revela varios aspectos importantes. En la Trinidad, la referencia a nuestra imagen y nuestra semejanza sugiere la existencia de una pluralidad de personas en la divinidad, lo que se relaciona con la doctrina de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En la creación, a imagen de Dios, el ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios, lo que implica una conexión especial con Él y un propósito noble. En el dominio sobre la creación, Dios le da al ser humano el mandato de señorear sobre la creación, lo que implica responsabilidad y cuidado. En la dignidad y valor, el hecho de ser creado a imagen de Dios confiere al ser humano una dignidad y valores intrínsecos. En relación con Dios, este versículo establece una base para la relación entre Dios y el ser humano, destacando la conexión íntima y el propósito divino para la humanidad. Como estudiante del ISTE, este es el resultado de un profundo estudio a la luz de las Sagradas Escrituras. Y a continuación le doy paso a la hermana Anita Almache. Sin Dios no se puede avanzar en la vida, sin el consejo de Dios, sin la gracia y la bondad del Espíritu de Dios, nos es difícil cumplir con el propósito y el plan de Dios en esta tierra. Buenas noches, mi nombre es Anita Almache. Dentro de las tareas tenemos una especial que se llama la unidad de la persona de Cristo, su naturaleza humana y divina. Antes que todo, pues, vamos a elevar una oración. Señor Jesucristo, estamos aquí, Papá Dios, frente a tu verdad. Reconozco que soy débil y ciega. Te pido, Espíritu Santo, que llenes mi mente y mi corazón con tu sabiduría para poder discernir tu palabra, Señor, y poder conocer las maravillas de tu palabra, para poder ver tu gloria en nuestras vidas, Señor Jesucristo. Te amamos, te adoramos, te glorificamos, en nombre de Cristo Jesús. Amén. La unidad de la persona de Cristo, su naturaleza humana y divina. Prácticamente la divinidad y la humanidad de Cristo son aspectos fundamentales sobre la fe que nosotros profesamos dentro del entendimiento bíblico que tenemos, y eso es algo importante que no debemos olvidar. La humanidad de Cristo, aunque no tenga la misma controversia como su deidad, sin duda ha sido atacada en el siglo XX. Fue una materia de discusión entre los fundamentalistas y los modernistas. Aquí radica el asunto más importante sobre la encarnación. Esto ya se viene y se torna un tema soteriológico, o sea, el estudio de la salvación, que es uno de los temas más controversiales para entender la humanidad de Cristo, entender el misterio de la salvación, entender las cualidades de Cristo Jesús que sean relevantes para nuestra salvación.
En esta parte principal nos ha tocado a nosotros hablar sobre los ejemplos bíblicos que apoyan esta doctrina de la unidad de Cristo. Y cuando topamos estos temas es de referencia sobre la encarnación, como es Juan 1:14, donde dice que su palabra: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan tomó de una manera interesante, ya que en el Antiguo Testamento, en cuanto a la existencia del tabernáculo y la presencia de Dios que moraba entre nosotros, es decir, caminaba entre nosotros, y en esta parte es cuando Cristo tiene una parte material y una inmaterial como nosotros. El apóstol Juan sostiene que Él es Dios mismo habita entre nosotros, ahora en carne y hueso, personificado como un ser humano. A partir de ese momento nace el misterio de la encarnación. El mismo Dios toma forma de nosotros para sostener una verdad. Eso quiere decir que Cristo no es inferior a Dios, sino que Cristo es el ser mismo Dios. Posee la misma virtud de la deidad en cuanto a su esplendor de sus atributos. Quiere decir que si decimos Dios todopoderoso, quiere decir que Cristo también es todopoderoso. Esto quiere decir igual y no una relación que sea menos o distante entre ambos. Son la misma persona. En este caso vamos a tocar también otro versículo que también es de relevancia, como es Filipenses 2, del 6 al 11. Aquí en este versículo hay una parte donde vamos a fraccionarlo en tres partes, ¿no? Para que se pueda entender. La preexistencia, cuando todavía no se personifica en Cristo. Entonces dice Filipenses del 5, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Luego aparece la parte ya de la encarnación, que comienza desde el 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Luego aparece la parte donde se glorifica, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Estos versículos, pues vamos a hacer una conclusión sobre la encarnación, que Jesús vino a morar entre nosotros de una manera similar al tabernáculo que hizo Dios para que los israelitas contribuyeran como un santuario para que pudieran morar en medio de ellos. Implícitamente, que el Verbo se hizo carne y se hizo físicamente en el mundo para revelar a los humanos 5 cosas especiales: la vida, la luz, la gracia, la verdad y la gloria. Muchas gracias.